muchas gracias por la invitación. La idea es que armamos una charla de derecho ambiental. Sé que puede resultarles a algunos extraños la temática, pero me parece que la idea fue mostrar de dónde surgen todas estas nuevas ideas de todo lo ambiental y por qué llegamos a este momento y qué problemas tuvimos y qué soluciones nos viene a dar el derecho ambiental como una de las formas de tener en cuenta estos nuevos paradigmas que van surgiendo, digamos, que van a cambiar. Tanto que tenemos que redefinir la ciencia jurídica, también tenemos paradigmas en cuanto a la producción, pasar de lo lineal a lo circular. Y bueno, la idea es contar un poco la historia de estas cuestiones y después ver algunas normas en particular, que la verdad hay mucha variedad y es muy complejo, entonces por ahí vamos a mencionar lo más importante para que esto sirva como para un disparador del tema y para, sobre todo, saber de dónde surge toda esta necesidad de ir cambiando un montón de cosas que antes no teníamos mucha idea. Y la idea también es que esto empiece a ser un contenido transversal al resto de las disciplinas para que podamos ir incorporándolo. La idea de hoy es contarles un poquito de la evolución del tema ambiental, las cuestiones de derecho ambiental y cómo es el orden jurídico argentino, de qué estamos hablando cuando hablamos de estas normas, después de una ley específica, que es la Ley General del Ambiente, que es una ley de presupuestos mínimos, que el presupuesto mínimo es un concepto diferente al resto de la legislación que hay en la Argentina y que tiene sus particularidades, y que hablamos de presupuestos mínimos y que no tiene que ver con fondos, o sea, es otra cuestión, que es lo que siempre se confunda. Después un poco de la economía circular, vinculado a todos estos conceptos, y les voy a mencionar cuáles son las normas de presupuestos mínimos que están en este momento en la legislación, porque muchas tienen que ver con cuestiones vinculadas a las actividades que se desarrollan, digamos, por ustedes. Bueno, básicamente lo que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de las cuestiones ambientales es que el hombre, por el solo hecho de estar en la Tierra desde hace muchos años, ha generado siempre impactos. O sea, desde las sociedades más primitivas hasta las de hoy, el hombre siempre ha generado impactos en la evolución de la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que cambia en este momento histórico que a nosotros nos toca vivir? Es que lo que ha ocurrido es que cada vez los impactos son mayores y, digamos, desde la revolución industrial hasta la fecha, la posibilidad y la capacidad del hombre de modificar el ambiente ha sido sumamente más rápida de lo que había sido en los años anteriores. O sea, nuestra capacidad de modificarlo no va de acuerdo con la capacidad que tiene el sistema natural de poder ir adecuándose a esa modificación. Entonces, esto es algo que va creciendo y creciendo y creciendo y llega un momento en que empezamos a tener las consecuencias específicas. Acá vamos a ver en estas fotografías una situación que es compleja, digamos. El ecosistema no permite que nosotros vayamos ya con semejante envergadura sobre él, ¿no? O sea, tenemos problemas de incendios, problemas de desertificación, de contaminación, de residuos, de capa de ozono, digamos, un complejo que tienen que ver básicamente con la actividad producida por el hombre, ¿no? Que en estos últimos años se incrementó. ¿De dónde va a surgir toda esta preocupación por el tema ambiental? Digamos, ustedes saben que digamos, la legislación y todo lo que tiene que ver con el derecho siempre llega a regular cosas que pasaban antes en la realidad, el derecho llega a normar esas conductas después, ¿no? Entonces hay una necesidad en la sociedad que después se va canalizando. ¿Desde cuándo empezamos a tener esta conciencia de lo ambiental? Básicamente desde los años 60 es que empezamos a tener conciencia de lo que llamamos nosotros hoy lo ambiental. En la legislación hay antecedentes desde mucho antes respecto de las cuestiones de lo ambiental, respecto a lo vinculado a la salud pública. Ya en el año 1880 la Corte había dicho que, no sé si recuerdan, los saladeros en el riachuelo, que digamos, los derechos no eran absolutos y nada daba derecho a contaminar la salud pública. Esos antecedentes existen desde hace mucho tiempo en la legislación. Lo que aparece a mediados de los años 60 es esta conciencia de lo ambiental, separado solamente de la salud pública, digamos, el ambiente como un todo.
Y vamos a encontrar publicaciones, sobre todo, digamos, que vienen de estudios que han realizado determinados científicos en donde van viendo comportamientos, sobre todo de determinados animales que son tal vez más susceptibles a las modificaciones que ha generado el hombre, y empiezan a sacar publicaciones y se habla de la primavera silenciosa, por la cual, digamos, el producto o el impacto del DDT hacía que las aves no aparecieran en Estados Unidos y dio origen a lo que se llama el movimiento de la conciencia ambiental. Después aparecen un montón de antecedentes. Ustedes saben que los cambios no son de un día para el otro, sino que es algo que se produce, hay una transición, y empiezan a haber determinadas cumbres internacionales, determinadas creaciones de, de organismos vinculados al tema, como la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, que es un antecedente. Después empieza a haber informes en el marco de los organismos internacionales, publicaciones también de economistas que empiezan a ver otras variables y otra interpretación de los sistemas que hacen que tengamos que reconocer a los recursos naturales ya como un bien de capital y no tratarlos exactamente igual que el resto de las cosas. Digamos, el mundo va tomando conciencia respecto de estas cuestiones ambientales. Y también es cierto que la realidad va demostrando que es necesario ir tomando otro tipo de medidas o determinadas cosas no pueden pasar más. El derecho internacional es donde mayormente evoluciona toda la cuestión ambiental y después va a ir siendo receptada por los países en sus normativas internas. Podemos hablar de hitos, acá nosotros vamos a tener la construcción del derecho internacional en temas ambientales, que la idea es que se puedan conocer los documentos, vean que los cambios producidos en la legislación, estamos hablando de una conciencia ambiental en el año 60, un primer documento en Conferencia de Naciones Unidas en el 72, de la Cumbre de la Tierra, o sea, pasan muchos años y la maduración de los temas va llevando que se vaya tratando en distintas conferencias, hasta que vamos llegando a documentos mucho más conocidos como los de hoy, como cambio climático, protocolo de Kioto. Pero esto lleva mucho tiempo, mucha negociación por parte de los estados, ¿no? Yo aquí marqué en esta presentación, porque la verdad es que hay varios documentos, muchos documentos, eh, pero lo importante de estos documentos, digamos, para conocimiento y cuando uno trabaja en la gestión, es saber qué conceptos se fueron desarrollando, dónde puedo sacar información, de dónde vienen estas ideas que no son traídas que no es, digamos, nada es nuevo, todo viene como reciclándose y evolucionando. Nosotros tenemos un informe central, que es el informe Brundtland, que es un informe de 1987, que es de donde vamos a encontrar el famoso concepto del desarrollo sostenible o sustentable, que ahora lo vamos a encontrar en todos, en cada tema que vayamos a abordar, siempre aparece este famoso desarrollo sustentable, que es de un producto de un informe en el cual están haciendo mirando cómo iba desarrollándose el mundo, digamos, el famoso crecimiento, desarrollo, y llegamos a un acuerdo de que, digamos, estos parámetros no podían ser sostenidos porque la verdad es que el mundo no iba en buena dirección. Cuando hablamos de la sustentabilidad, estamos hablando de la sustentabilidad en sus tres dimensiones, ¿no? En lo que es lo ambiental, lo social y lo económico, que tienen que estar en un orden de igualdad y que tiene que haber una armonía entre estos conceptos para que estemos hablando de sustentabilidad y de un desarrollo sustentable, digamos, a cualquier actividad que lo vayamos a aplicar. Este concepto es importante porque nosotros lo tenemos plasmado en nuestra Constitución. O sea, en la Argentina tiene jerarquía normativa. Esta evolución que vamos viendo nosotros de las cuestiones ambientales y lo que ocurre en el mundo, va haciendo lo que nosotros llamamos un cambio de paradigma, porque básicamente el hombre se va dando cuenta, o digamos que la modificación del ambiente ya no es, necesitamos hacer algo porque la huella que vamos dejando es muy importante. Necesitamos tener desafíos tecnológicos, educativos, económicos, para poder ir cambiando esta cuestión. Después, la evolución de la conciencia ambiental tiene muchísimo que ver en todo
en todos estos cambios, y después también hay evoluciones jurídicas que van dándole lugar a estos cambios y estos reclamos que tienen, que ocurren en la sociedad. La construcción del derecho ambiental lo va a recepcionar. Hay unos casos muy interesantes que son eh, eh, históricos en la Argentina que tienen que ver con un señor que se llamaba Catán, que se presenta en un momento en el cual no existía normativa, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero que el señor reclama porque los barcos japoneses estaban depredando las toninas overas en el sur. Y el señor vive en la ciudad de Buenos Aires y se presenta con su derecho a tener un interés difuso, no tenía un derecho concreto sobre eso, pero que a eso se proteja. Son casos en los años 80 que son los que van haciendo la creación y este cambio. Yo les digo porque aparece la importancia de la dimensión temporal del interés no tan centrado en lo que tiene el individuo como derecho subjetivo absolutamente relacionado, ahora lo vamos a ver, sino que hay una dimensión más amplia, y también aparece en este desarrollo sustentable y en otras convenciones el tema de la lo intergeneracional, perdón, la dimensión temporal, o sea que no solo son los bienes ambientales para mí hoy y ahora, sino para las generaciones futuras. Aparecen estos conceptos que no estaban tampoco en el derecho ni en la ciencia jurídica. Entonces, vamos a ir también redefiniendo en este paradigma, es lo que vamos a cambiar, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, en realidad todos los habitantes gozamos de las leyes conforme a las normas que después van a reglamentar su ejercicio, digamos, todos somos libres de hacer lo que la ley nos manda, y no estamos obligados a hacer lo que la ley no manda, ni lo que ella no prohíbe, pero, digamos, nuestros derechos no son totalmente absolutos, digamos, están reglados por normas, conforme al ejercicio. Y esta conciencia ambiental también va cambiando esto, porque ustedes imagínense que en los temas ambientales el gran eslabón que aparece del otro lado es en general la propiedad privada. Entonces, empezamos a tener algunas cuestiones. Como yo les contaba, hace ya 200 años la Corte le dijo, no, bueno, mire, su derecho de propiedad no le da derecho a contaminar y a envenenar el agua, o sea, hay un límite, ¿no? Entonces, estas son las fricciones que empieza a haber en el ordenamiento jurídico, que es necesario ir adecuando en este cambio de paradigma, porque la conciencia ambiental, el mundo va cambiando y necesitamos tener otras relaciones jurídicas y otra regulación y necesitamos cambiar el derecho. El poder de policía básicamente es importante porque es la facultad de imponer las limitaciones y de hacer cumplir las restricciones de estos derechos. En la Argentina el poder de policía es muy importante porque por la conformación orgánica de la Argentina se producen algunas cuestiones, que lo vamos a ver, ahora se los voy a contar, con el tema de los recursos, ¿no? Y a quién corresponde fiscalizar sobre esos recursos. El derecho ambiental entonces van a ser como este conjunto de regulaciones que va a tratar de disciplinar estas conductas que tienen que ver con la conservación y el uso racional de los recursos del ambiente. El derecho lo que hace es regular las conductas de las personas para que podamos vivir en un orden social. Entonces el derecho ambiental va a tener estas características de tratar de regular las cuestiones vinculadas al uso sustentable de los recursos, la preservación del ambiente. El derecho ambiental hoy ya no se discute que es una rama autónoma, porque antes hay discusiones, esto ya es muy profundo desde el punto de vista de lo jurídico, que tiene que ver con a qué tipo de derechos se refiere, si es público o privado. Básicamente lo que cambia cuando uno habla de las regulaciones públicas o privadas es el objeto y el bien jurídico que se encuentra protegido o en tela de juicio. ¿Y hasta dónde? Básicamente, en función simple, sería la cuestión de los derechos privados, como puede ser el derecho civil o básicamente el matrimonio o algo así, para que tengan una idea, se entiende que los particulares tenemos una relación de igualdad. Por lo tanto, si bien hay parámetros por el Código Civil, hay una libertad en cuanto a las partes a disponer de esos bienes. En cambio, cuando el derecho es público, lo que está comprometido es el orden público y el Estado entiende que hay una relación de desigualdad entre alguna de las partes, o hay un orden público que proteger y las regulaciones tienen otro carácter. Básicamente el derecho ambiental va, y vamos a ver que la Ley General del Ambiente es de orden público, o sea, no está a disposición de los particulares dejarlo o no de lado. Pero esto es lo que hace este derecho ambiental. Con esto nosotros nos vamos a aproximar
a mirar este derecho, que es un derecho distinto, que tiene principios diferentes, los vamos a ver más adelante, que se construye de una manera distinta porque trata de normar una realidad que es absolutamente diferente y que tiene diferentes relaciones, ¿no? O sea, no vamos a estar en lo mismo que marca el derecho en general. Los principios son estas directrices que nos van a nosotros a servir para poder resolver los conflictos. Los principios que va a tener el derecho ambiental van a ser específicos. Ahora, teniendo en cuenta la evolución histórica en el orden internacional, teniendo en cuenta la conciencia ambiental que hizo generar esta evolución, vamos a ver qué pasa en la Argentina. La Argentina tiene una constitución que ustedes saben que fue reformada en 1994, pero tiene una constitución que data del 1853. Antes de la reforma, voy a contarle cómo era esto, la Constitución Nacional de 1853 nace, digamos, como, imagínense la época de la sanción de la Constitución, básicamente en un contexto liberal, donde había que proteger al ciudadano sobre los avances del poder político del Estado. Por lo tanto, la libertad, la igualdad, la fraternidad y todos esos conceptos son el eje central de la primera parte de la Constitución. Por lo tanto, lo van a escuchar 20 veces, la propiedad es inviolable, el artículo 17 de la Constitución, y es muy fuerte. Se compone con el artículo 19 de la Constitución, que es el que habla de las libertades individuales, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. En este contexto es que nosotros teníamos la Constitución hasta el año 94. Nuestro sistema de gobierno es republicano, representativo y federal, con constituciones provinciales y estados provinciales preexistentes a la nación, que conservan todo el poder que no le delegaron a la nación, porque son preexistentes. Entonces, nos formamos como nación posteriormente a que todas las provincias se hayan juntado. En este contexto nace nuestra Constitución del 94. Como todo sistema jurídico, el sistema jurídico argentino fue evolucionando desde este individualismo extremo a los derechos de segunda generación, que son cuando se reconocen en el artículo 14 bis los derechos laborales, o sea, las jornadas laborales, las vacaciones, pagos, y ahí empieza a haber otro tipo de regulación que se llaman otro tipo de derechos, pero no son tan individuales, hay otros derechos que necesitamos regular. Y finalmente, digamos, en estos últimos años aparecen los derechos de tercera y cuarta generación, y ustedes van a ver y hablar hoy de derechos de los usuarios, derechos de los consumidores, derechos del desarrollo sustentable, intereses difusos, amparos colectivos. Ese tipo de desarrollo, de interpretación y de regulación de los derechos era imposible en esta Constitución de 1853. Todo esto fue evolucionando y llegamos nosotros después a la reforma de la Constitución. ¿Qué pasaba con los temas ambientales? ¿No? Los temas ambientales, la materia ambiental estaba como implícita en la Constitución, no se decía nada, y había diferentes posiciones. Cuando algo no está regulado, existen las distintas corrientes de cómo lo vamos a hacer, porque claramente no quedaba regulado. Entonces, para algunas interpretaciones eran exclusivos de las provincias, para algunas interpretaciones eran poderes concurrentes entre nación y provincia, para algunas era lo que se llama un federalismo de confrontación, o sea, se peleaban entre nación y las provincias a quien les tocaba regular estas cuestiones. Había lo que llamamos las famosas leyes de adhesión, que hoy siguen estando, porque la Constitución delega determinados, en la conformación del Congreso, tiene las facultades del Congreso de los poderes absolutamente delegados y establecidos. Y hay facultades que no son de la Nación, sino que son las famosas leyes de adhesión, que son materias que en principio no podría regular la Nación, pero las va regulando y les va invitando a las provincias a que adhieran a determinados sistemas para poder tener una unificación. Claramente son las leyes nacionales que le llaman de adhesión, que son la del agua, bosque, suelo, son leyes anteriores a la reforma del 94, la de residuos peligrosos, que es la 24051, que básicamente en ingeniería siempre aparece, que es una ley de residuos peligrosos, es una ley de adhesión. Lo que pasa es que casi todas las provincias, algunas con particularidades, han adherido al sistema, y la ley se vuelve obligatoria en los casos en que el tránsito es interjurisdiccional porque la competencia es federal. Así que ahí hay cuestiones en las cuales Nación sí podía, ¿verdad?
Pero este era el sistema. Las leyes eran, en cuestiones ambientales, no estaba de acuerdo de quién era, la nación regulaba, las provincias adherían, o las provincias regulaban por su cuenta. Hay una cosa que no les conté, que digamos es simple, digamos, el ambiente no conoce de jurisdicciones. Nosotros vivimos en el área metropolitana y el aire no cambia de calidad porque uno cruce la General Paz o no. Digamos, el problema de la jurisdicción y la organización política es un problema que se suma a la complejidad que tienen los objetos ambientales, que los recursos o los ecosistemas en general son compartidos y no entienden de divisiones que nosotros hagamos desde el punto de vista desde la jurisdicción y la competencia. Entonces, vamos a ver que hay situaciones o abordajes como el tema de aguas que es imposible no abordarlos desde un sistema de cuenca, porque no es razonable hacerlo de otra forma. Entonces, tiene particularidades del sistema que nos va a requerir soluciones distintas, ¿no? Bueno, antes de la reforma, entonces, recapitulando, no tenemos predicciones de quién era tampoco el recurso, no decía, la Constitución no decía a quién le correspondía el recurso. Había una discusión con las provincias si era tuyo o mío, había una visión antropocentrista, digamos, todas las regulaciones vinculadas a la explotación de los recursos o lo ambiental tenían que ver con esta mirada del hombre de servirse del recurso siempre. Entonces, las regulaciones que yo tenía, por ejemplo, en pesca, caza, en ese tipo de cosas, hacían al manejo del recurso, pero al manejo para servirse el hombre de este recurso, no como un concepto ambiental, sino lo regulo, es como cuando regulo la salud pública, por los efectos que tiene sobre las personas. Y esta explotación irracional de que el recurso iba siempre a tener la capacidad de recuperarse, que lo vamos viendo, que la capacidad de recuperación del ecosistema no va con los tiempos de degradación o depredación que tiene el hombre, entonces empezaron a ver los problemas. En la década del 80 en la Argentina se produce la creación de algunos organismos estatales que tienen que ver con la gestión del ambiente. En general, las provincias también se desarrollaron y a su vez, como el problema llega antes a la provincia, porque es quien tiene el problema central en cuestiones ambientales, es quien tiene el territorio, la verdad es que varias provincias habían tenido el desarrollo de algunos organismos ambientales, algunas leyes, digamos, van más rápido que la nación porque tenían la necesidad de solucionar ese problema. Entonces esto empieza a ser la jurisprudencia ambiental, que es lo que les comentaba hoy, por ejemplo, este señor Catán contra las ballenas. En realidad Catán hace varios fallos respecto de cuestiones que le reclama el Estado Nacional en cuestiones vinculadas al ambiente y avanza sobre el tema de los intereses difusos, que es lo que se conoce hoy con el reconocimiento en la acción de amparo. Y después aparece el COFEMA, que es el Pacto Federal Ambiental, donde en cual conforman las provincias este famoso COFEMA en el año 91, del cual no formaba parte Nación, que igual queda zanjado después en la Ley General del Ambiente. Y en el año 94 finalmente llegamos a la reforma constitucional. Si ustedes hacen memoria, por ejemplo, lo que quedó siempre en la memoria colectiva creo que fue la reforma, básicamente por el cambio de el periodo que podía llevar a cabo el Ejecutivo, digamos, antes era 6 años a 4 años. Es como que ha sido siempre lo trascendente. Pero la reforma constitucional argentina trae muchos cambios importantes para la vida digamos, de la organización política del país, que por ahí pasan de lado. Estos derechos son importantes, la figura del jefe de gabinete, el defensor del pueblo, aparecen muchas instituciones que antes no estaban. Básicamente en la reforma de la Constitución aparece toda la cuestión ambiental. Y esto es incorporado, así nos va a quedar el orden jurídico, la cuestión ambiental es incorporada en lo que se llaman nuevos derechos y garantías, que son incorporados en la parte dogmática de la Constitución. La Constitución está organizada en dos formas, una parte dogmática y una parte orgánica. La dogmática que hace la creación y la parte orgánica que son el funcionamiento de los poderes del Estado. La dogmática no se puede reformar, por lo tanto se incluyen nuevos derechos y garantías. Entonces quedaron estos artículos que yo les voy a contar ahora, luego de los artículos que estaban en la parte dogmática. Lo anterior, lo posterior, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se fueron modificando todo. Pero esta parte quedó una parte estática y nuevos derechos y garantías. Entonces nosotros vamos a tener los nuevos derechos y garantías y el artículo 17 de la Constitución exactamente igual, ¿no? Entonces ahí vamos a tener algunas cuestiones, pero básicamente es una
reforma importante desde el punto de vista ambiental y de los derechos de consumidores y usuarios, incorpora un andamiaje jurídico muy importante que se completa con la reforma del Código Civil que empieza a regir en 2015. Bueno, esta es la estructura, la pirámide, lo que le llamamos la pirámide de Kelsen, que es lo que le da validez al sistema normativo argentino. O sea, cuando ustedes hablan de la inconstitucionalidad, siempre miran algún tipo de acto normativo frente a la Constitución. O sea, en el análisis, todo lo que esté sobre la punta de la pirámide va a prevalecer en el orden jurídico. Todo tiene que tener una integralidad y nada puede contradecir lo que está sobre el sistema, que va a ser la Constitución, la Constitución nacional. Perdón. La Constitución va a incorporar todas las cuestiones del ambiente y va a aparecer el ambiente como un bien jurídico protegido, ¿no? Y es importante, vieron cuando les comentaba lo del desarrollo sustentable de los 3 pilares, lo ambiental, lo social y lo económico, es importante que nosotros también reforcemos que desde la legislación el concepto de ambiente no es solo la naturaleza, es la naturaleza más la cultura, o sea, lo producido por el hombre y la interfase que producen ambas cosas. O sea, todo va a ser el ambiente. O sea, a todo eso nosotros vamos a poder dotar de protección con nuestro sistema. Y es es lo que nosotros vamos a tener. Es un sistema todo junto, político, institucional, económico, ciencia y tecnología, el aire, el agua, la atmósfera, el suelo y la biota. Ahí, esto es el concepto amplio de ambiente que tiene la Constitución. Después va a crear una nueva relación entre provincias porque va a dejar establecido de quién es el recurso y va a establecer esta nueva norma de presupuestos mínimos, que ahora les voy a explicar cómo funcionan, y va a crear esta nueva relación no menos compleja y difícil de llevar adelante, pero por lo menos tenemos una regulación ahora en el marco de la Constitución para saber cómo va a funcionar. La idea es que con esta nueva reforma de la Constitución, en materia ambiental, nosotros tendríamos un cambio de mirada por parte del Estado en respecto a las cuestiones ambientales. Porque ¿qué ocurría en la Argentina? Esta idea de que cada provincia hace lo que quería desde el punto de vista ambiental, que uno obtuviera una ley de erradicación de industrias o determinadas cosas en una provincia con un estándar y en otra provincia con otro estándar. Entonces, había mucha diferencia, o la idea es estandarizar o igualar la regulación normativa en cuestiones de ambiente en todo el país y que todos los habitantes puedan gozar de un ambiente sano independientemente del lugar donde vivan. Hay una revalorización también de lo colectivo y una nueva relación, una nueva mirada respecto de la función ambiental de los bienes y este tema de la propiedad y una mirada distinta que tenemos que tener cuando estamos hablando de cuestiones ambientales. Esto es lo más difícil de llevar a la práctica, digamos, la reforma de los artículos del Código Civil van en esa línea también. Vamos a ver que cuando nosotros hablamos de la normativa ambiental en la Argentina, estamos hablando básicamente de un montón de normas, pero en las cuales se apoya el sistema son en estas, en el artículo 41 de la Constitución, en el artículo 43 de la Constitución, en el artículo 124, en la Ley General del Ambiente, que si bien es una ley de presupuestos mínimos, tiene una preeminencia respecto de las otras leyes. Y el artículo 14, 240 y 241 de la del Código Civil y Comercial, que este es nuevo. O sea, los otros estamos hablando de la reforma del 94 y este es un código que empezó en vigencia en el 2015. Pareciera que 5 años es mucho, digamos, pero para la redefinición de la ciencia jurídica, la implementación, después ahí están las normas que reglamentan la actividad de la justicia que aplica todos estos artículos. Este es un periodo relativamente nuevo, en el cual recién hoy empieza a haber fallos y cuestiones más vinculadas a la aplicación de estos conceptos que vienen a cerrar lo que veníamos viendo, ¿no? El artículo 41 de la Constitución es la base central en el que van a ver todas las cuestiones ambientales y si uno hace cualquier trabajo o trata de ver algo, va a ser la fundamentación, digamos, de lo que hacemos. La Constitución incorpora el concepto del desarrollo sustentable, la importancia de esta de que yo debo
entregarle a mis hijos el ambiente en las mismas condiciones que nosotros las hemos recibido. Y el Estado es el que debe promover la utilización de los recursos de manera sustentable y debe hacer que esto se produzca, digamos, que este concepto de desarrollo sustentable se lleve a la práctica. Por eso es que en la primera parte nosotros hablamos del desarrollo sustentable, del daño ambiental, el resto tiene que ver con una básica instrucción a las autoridades, que son las que deben hacer las cosas para que nosotros velemos por la protección de este ambiente. Después aparece el concepto de las normas de presupuestos mínimos y después la prohibición del ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y los radiactivos. Esto es una prohibición constitucional. En el punto de vista jurídico es la prohibición más alta que nosotros podemos tener y esto quedó así. En la primera parte, ¿sí? No sé si alguien hablaba. Bueno, lo que es importante también, ahora se reformó el Código Civil, pero en su momento, cuando la Constitución incorpora este artículo, aparece la cuestión del daño ambiental. Ustedes miren, o si en algún momento lo quieran leer, que dice que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Esto en su momento cambió muchísimo las reglas, porque la obligación de recomponer es volver al estado inicial de las cosas, y a veces en el derecho es distinto. Perdón. Mil disculpas, les pido mil disculpas, ahí seguimos, pero tengo un hijo que se salió de su habitación. Bueno, entonces estábamos hablando de esto y es importante que la Constitución recogió un concepto de daño ambiental que no estaba en todo el ordenamiento jurídico. El daño ambiental es el único que está contemplado en la Constitución. El resto corresponde al derecho civil y al derecho común. Tiene una jerarquía con este artículo, el tema ambiental, que fue incluido en la Constitución. Y de ahí después van a ver estos temas, igual no tenemos tiempo de ver todas las cosas, pero este tema del daño ambiental es el que generó mucho controversia en cuanto a la aplicación de los seguros ambientales y la obligación absoluta de recomponer, porque no iba en línea con todo lo que el sistema de seguros tradicionalmente lleva en su regulación de seguros, ¿no? La ley de contrato de seguro establezca otra cosa, y este término recomponer generó muchas dudas en cuanto a los seguros ambientales. Pero bueno, eso puede dar toda una charla específica de cómo es la temática del seguro en cuestiones ambientales. A ver, esperen que se me... El sistema se completa, y en esto es muy importante, ya desde porque una cosa es la mirada de lo estatal, de lo que tenemos que hacer, y esto es lo que en realidad termina de cerrar todo el sistema, porque esto es lo que tengo la posibilidad de exigir en la justicia el cumplimiento de estas cuestiones ambientales. Entonces, no solo yo establezco que tengo el derecho, por el artículo 41 de la Constitución, que todos tenemos un derecho a un ambiente sano, sino que en otro artículo de la Constitución me dan el medio judicial para poder exigirlo. Por lo tanto, tengo ese medio judicial para poder hacer la acción de amparo o reclamar frente al daño con esta acción particular, que en realidad es lo que va a involucrar a todas las empresas y todo el que se pueda ver, digamos, involucrado en esta cuestión, porque, digamos, el ciudadano tiene ahora la herramienta también para poder exigir el cumplimiento de eso. Tiene herramientas, que se las voy a contar, pero herramientas fundamentales, que es la acción de amparo para poder exigir judicialmente. Después tiene otra ley de información pública por la cual le puede pedir al Estado la información respecto del estado del ambiente y información que obra en su poder respecto de cosas que tiene el Estado, que pueden ser, por ejemplo, cuestiones vinculadas a empresas que tiene el Estado cuando tiene que tramitar autorizaciones. O sea, hay herramientas que hacen que este derecho del ambiente sano se vaya haciendo más efectivo, cuando yo puedo ir exigiendo el cumplimiento y tengo los canales para exigir tanto en vías legales al Ejecutivo o al Judicial si no siento que esto está protegido. Esto es muy importante. Y otra cosa muy importante es que el defensor del pueblo de la nación, y por esta nueva categoría de intereses difusos, es quien puede
o las ONG pueden reclamar también por estos derechos. Por lo tanto, el sistema se vuelve mucho más abierto y mucho más accesible para la justicia. Y genera que el ciudadano pueda reclamar cuando no ve su derecho al ambiente sano satisfecho. Se termina de cerrar el sistema, o esta cuestión es esta dicotomía que nosotros teníamos frente al artículo, perdón, frente a la reforma de la Constitución y a la Constitución de ahora, que ahora dicen, bueno, claramente el recurso corresponde a la provincia. El dominio originario de los recursos naturales le corresponde a la provincia. Eso quedó expresamente escrito. Y la nación solamente va a tener la facultad de dictar presupuestos mínimos. Ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, cuando ustedes van a ejercer la actividad privada, les va a pasar que la autorización ambiental la van a dar en la provincia y van a encontrar diferentes categorías de autorizaciones y de cosas. Esto hace un sistema complejo en la funcionalidad por el federalismo argentino. Ustedes saben que no, las provincias la preexisten al Estado Nacional, le van a delegar la facultad de presupuesto mínimo, se van a quedar con el recurso originario. Lo que yo significa que yo sea el titular del recurso originario del recurso es que yo tengo la fiscalización y el control. Por lo tanto, la fiscalización y el control le va a corresponder a la autoridad de aplicación que va a ser la provincia. Entonces, el sistema es bastante complejo, ¿no? Aquí tenemos por último las normas del Código Civil, que lo que van a hacer es reforzar todo este sistema, porque involucra adentro del mismo Código Civil estos nuevos derechos ambientales y los asimila a un derecho humano, ¿no? O sea, comprende al derecho ambiental como un derecho humano. Y cuando son, asimilables a los derechos humanos, o sea, como son asimilables a los derechos humanos, ahora lo que vamos a encontrar, por ejemplo, hace poco se ratificó el convenio de Escazú, que tiene que ver con la participación ciudadana, y ha sido tratado como un convenio especial sobre derechos humanos. Por lo tanto, tiene un tratamiento legislativo en el Congreso diferente, con mayorías diferentes, y que el Estado, para retirarse de esos convenios, tiene un procedimiento distinto. O sea, esto va subiendo la posibilidad del respeto o de la posibilidad que uno tenga de accionar de determinadas cosas, y el derecho al ambiente se está consolidando como un derecho humano, ¿no? Porque uno está dentro de las necesidades básicas como alimentarse, el acceso a la salud, ha sido muy importante. El código ha cambiado, digamos, básicamente toda la perspectiva del derecho civil, y en realidad lo que se ha hecho con la reforma del Código Civil es aplicar algunos principios que tenían que ver con el tema ambiental, migrarlo ya a todo el sistema jurídico. Entonces vamos a encontrar que algunos principios que eran propios del derecho ambiental, hoy los tenemos también en el resto del derecho civil. Es que en el derecho civil es donde nosotros tenemos las relaciones entre los particulares, ¿no? Entonces, donde estaban siempre en un nivel de igualdad, y de repente vamos a decir, bueno, los bienes tienen una función social, no puedo hacer con ellos lo que quiera, no sé si alguien tiene oportunidad, hay mucha discusión ahora con respecto de los humedales, digamos, de la forma de organización que le damos al territorio. O sea, hay cosas que hace unos años eran impensadas, y el marco jurídico argentino va evolucionando en base a ese, y es uno de los códigos más modernos, reflejando todo este tema de la cuestión ambiental. Aquí van a encontrar el detalle de los códigos. Ahora, lo importante es que nosotros vamos a tener todo el derecho, vamos a tener todo el sistema normativo, y ahora vamos a encontrar otra parte, que es la que va a cerrar con todas las leyes que el Ejecutivo tiene que implementar. Que para nosotros, para llevar adelante la gestión ambiental, se nos van a cruzar, llegando al desarrollo sustentable, para llegar a eso, se nos van a cruzar varias materias, ¿no? Que tenemos la administración, tenemos el derecho, y también tenemos la política. En un sistema federal es bastante complicado. La administración, porque todas las leyes ambientales requieren de un apoyo de alguien que las ejecute. Imagínense que si nosotros estamos hablando de la evolución de la conciencia ambiental, de la creación de organismos, la verdad es que las cuestiones ambientales, recién hoy, en la Argentina, este último tiempo, estos últimos años, el Ministerio de Ambiente es Ministerio de Ambiente, era una autoridad que ya era ministerio en casi todos los países, y en la organización todavía del Ejecutivo argentino no lo era. Imagínense lo que son en las provincias.
o cuando hablamos de los impedimentos de la administración, es quién está encargado, por ejemplo, a nivel provincial, de llevar esas cuestiones, si tiene presupuesto, cómo conforma parte de la decisión del resto de los organismos. O sea, es muy complicado y tenemos que lograr hacer que estas tres patas de la política, la administración y el derecho puedan llevarse adelante para poder hacer la gestión ambiental. En base a lo que yo les comenté de las normas, la categoría de las normas de presupuestos mínimos, le decimos categorías, pero no es que sea algo especial, sino esta relación específica o esta relación especial que tenemos para hacer estas normas de presupuestos mínimos en materia ambiental. Sí. La relación que tenemos aquí, la Ley General del Ambiente es una ley de presupuestos mínimos. Hay varias leyes de presupuestos mínimos. Esta ley la tomamos como algo diferente, sin que sea una ley marco, porque la categoría de ley marco no existe en nuestro derecho, sino que lo que es una norma que nosotros vamos a usar para interpretación y aplicación de la política ambiental y de las normas ambientales. Es una norma que tiene básicamente todos los institutos que hay en la materia ambiental, y de ahí se van a ir desprendiendo todas las legislaciones sectoriales en materia de ambiente que nosotros tenemos. La presente ley, esta Ley General del Ambiente, va a regir en todo el territorio de la Nación, y sus disposiciones van a ser de orden público y se van a utilizar para la interpretación y aplicación de las leyes. Es decir, que sea de orden público es que los particulares no vamos a poder dejar de lado la aplicación de esta ley. Esto va a ser obligatorio para todos, para el Estado provincial, para el Estado nacional, para los municipios, para los particulares, para las industrias, para todos los actores del sistema. La ley tiene, como yo les comentaba, muchos institutos que no los vamos a poder ver porque excede, la verdad, el marco de esta charla, y porque, por ejemplo, en la universidad es bastante contenido de la materia en general, y ir abriendo todas estas partes y la regulación sectorial. El bien jurídico protegido de esta ley va a ser el ambiente. Ya no estamos regulando un recurso separado para poder aprovecharnos de él, sino que estamos regulando este ambiente como concepto de lo ambiental, que es lo social, lo ambiental, lo cultural, el entramado que generamos en estas cosas. Va a establecer cuáles son los principios de la política ambiental, que son importantísimos para poder implementar esta política y que van a ser rectores en el orden ambiental, los presupuestos mínimos, la competencia judicial, instrumentos de política y de gestión, hay un seguro ambiental y un fondo de restauración también para estas actividades, el sistema federal ambiental, que esto todavía está ahí por crearse, el sistema de autogestión, el daño ambiental y el fondo de compensación ambiental. Y esta ley lo que hace es reconocer los pactos del COFEMA, estos pactos, este Consejo Federal del Medio Ambiente creado en el año 91, se incorpora a la Nación y forman parte de esta legislación y son ratificados por ley y le dan la personería correspondiente. El COFEMA va a ser el encargado de articular las políticas ambientales entre los estados provinciales y el Estado Nacional, y es un órgano de discusión donde se fomentan las políticas y donde se construyen también alternativas para esta ley. Los principios de la política ambiental que va a establecer la ley son principios específicos para esta ley que tienen que ver con la temática ambiental, pero que tienen que ver también con el derecho, digamos. El principio de congruencia, que habla de la congruencia que tienen que tener las normas, sobre todo en un país federal como el nuestro, que todo tiene que estar de forma que sea congruente en los sistemas donde esta ley, donde la Constitución van a prevalecer, y tiene que estar todo ordenado, ¿no? La idea es que cada vez que se sanciona una ley de presupuestos mínimos van a ver ustedes en sus textos que dice que dentro del plazo establecido, las provincias adecuarán la normativa correspondiente a esto para tener congruencia en el sistema. El principio de prevención es un principio fundamental adentro de las cuestiones ambientales. Obviamente el principio de prevención es un principio general del derecho. En todo el ordenamiento jurídico, en todos los ordenamientos jurídicos, se va a tratar siempre de prevenir que las cuestiones se produzcan, ¿no? Digamos, la idea del derecho es también disuadir conductas, o sea, prevenir que esto ocurra. El tema de la prevención en el tema ambiental
es fundamentalmente importante y tiene una nota distintiva porque cuando nosotros hablamos de la prevención en ambiente es porque los daños en general ocurridos frente a las conductas realizadas por el hombre en el ambiente a veces son inconmensurables. Y además porque casi siempre es imposible volver las cosas al estado anterior y porque los costos de la recomposición en algunos casos son muy grandes y la verdad es que son inviables. Entonces la prevención ocupa un lugar fundamental en esto porque raramente un ecosistema pueda volver a ser lo que fue. Si yo tengo un ecosistema que hice un cambio de uso del suelo en condiciones que no eran aptas, que después abandoné y que se volvió desértico, la verdad es que volver ese ecosistema a lo anterior es realmente muy difícil, realmente muy oneroso, cuando así las técnicas estén disponibles para hacerlo. Por lo tanto, toma importancia la prevención en este tema, que después, lo que yo les comentaba, cuando se reforma el Código Civil, digamos, todo el derecho vuelve a asumir esta impronta. El principio precautorio es un principio específico de los temas ambientales. Ahora migró al Código Civil, pero era un principio específico de los temas ambientales porque tiene que ver con la ausencia de certeza científica respecto de un tema que tenemos que tomar igual las medidas. O sea, no tenemos que, porque como el daño, si ocurre, es muy importante, tenemos que prevenirlo y aún si no tenemos certeza de que va a ocurrir, porque no tenemos la ciencia, debemos prevenirlo igual. Este precautorio es particularmente distintivo del derecho ambiental y toma un sesgo muy importante y lo van a encontrar en todas las legislaciones del mundo. La equidad intergeneracional es esto que estamos hablando para nosotros y para las generaciones futuras. La progresividad es muy importante también en las cuestiones ambientales porque, como estuvimos viendo, esto tiene una evolución, no ha sido la conciencia ambiental ni el desarrollo de la ciencia jurídica, ni vamos a ver los cambios en el sistema lineal de producción de un día para el otro a una economía circular. Hay una progresividad en el tema ambiental que es necesario tener presente. Es necesario que haya metas interinas, metas finales, que las cosas vayan acomodándose a este punto, ¿no? Y a tener un mejor desempeño ambiental. Por ejemplo, si ustedes tienen una temática en la cual no tenían, por ejemplo, yo he trabajado en bosques mucho tiempo y cuando sale la ley de bosques de repente había cero fondos para bosques. Y de un día para el otro, aunque parezca poco dinero, aparecieron 500 millones de pesos. Y 500 millones de pesos para aplicar en todo el país en estructuras que no existían, que no había autoridad de aplicación que las pueda ejecutar, que no había quien pudiera desarrollar los planes para aplicar esas cosas. O sea, no puedo cambiar la realidad de un día al otro. O sea, tengo que tener, metas interinas y metas finales para cambiar. Yo no puedo llegar de un día al otro a un sistema de basura cero. No puedo tener de un día al otro un reciclaje del 100% de los productos. La verdad, es inviable si no lo hago con metas progresivas, ni hablar de la sostenibilidad en el tiempo y ni hablar de estos ejes estructurales que hablábamos de la gestión ambiental, que la política, la administración y el derecho deben mantenerse estables para poder seguir hacia adelante en este marco de progresividad. Después el principio de responsabilidad, que estaba más asociado en al contaminador pagador, que hoy estamos hablando de conceptos más, la responsabilidad extendida del productor, que exceden claramente solamente el responsable pagador. Después la subsidiariedad, que esto es en el Estado Nacional, de que, bueno, el Estado Nacional finalmente es subsidiariamente responsable por lo que ocurre en el territorio de la nación. En general esto lo vamos a ver en la práctica, en general cuando demandan a las provincias por un tema puntual, después terminan demandando siempre al Estado Nacional subsidiariamente porque era el responsable del Estado Nacional de velar por el cumplimiento de los presupuestos mínimos. Después la cooperación tiene que ver fundamentalmente con estos ecosistemas compartidos, o sea, que no podemos gestionar ambientalmente estos sistemas sin una cooperación entre los actores. Lo van a ver, por ejemplo, en el tema del Matanza Riachuelo, que se hizo una ley específica, porque en general, sin la cooperación de todos los municipios que forman parte de la cuenca, del Estado Nacional y del Estado Provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, es inviable llevar algún tipo de gestión integrada de este tema.
O sea, estos principios son los que van a fundamentar todas las acciones que nosotros vayamos haciendo, ¿no? Después, desde el punto de vista también importante, tanto para los particulares, para el que tiene que trabajar respecto con esto en la gestión y para el que tiene que cumplirlo, ¿no? O sea, también estamos todos en el mismo tema. La ley trae instrumentos de gestión ambiental, que son los instrumentos que pone en mano la ley para que nosotros podamos desplegar todos los objetivos que tiene nuestra política ambiental. Básicamente es el ordenamiento ambiental del territorio, materia pendiente si la hay en la Argentina. Ustedes saben que gran parte de la población argentina se concentra desde Rosario hasta La Plata. Digamos, nosotros tenemos un ambiente, un territorio muy amplio y la verdad no tenemos un ordenamiento del territorio. Hay algunas propuestas dando vuelta y existen algunos ordenamientos sectoriales, por ejemplo, el de bosques es un ordenamiento sectorial de algunos recursos. El de glaciares también trata de ser una especie de ordenamiento de recursos, porque básicamente los identifica, pero no hay un ordenamiento del territorio. En el ordenamiento del territorio van a ser centrales el tema de la participación, fundamentalmente porque cuando uno ordena territorio aparece la gente, y el consenso por parte del COFEMA, digamos, el ámbito de discusión, para que todos estemos de acuerdo en el modelo de país que queremos. Esto, hay proyectos dando vueltas de ordenamiento ambiental del territorio, pero la verdad es que todavía están en estados de proyecto, en zonas, es muy complejo. Había hecho en su momento planificación, una ordenación, pero cada vez, o sea, hay que ver cómo tenés la mirada y, digamos, integrar también dentro de las estructuras del Estado toda la mirada es bastante complicado. Pero los instrumentos están puestos en el marco de la ley. Después la evaluación de impacto ambiental, que todos los profesionales independientes o todo el que trabaja en una industria la va a conocer. Particularmente en mi caso como abogado, soy muy reacia al instituto porque me parece que no está explotado en su potencialidad y aparece como un requisito de la administración en el cual no estamos llegando a buen puerto porque es solamente un checklist donde yo he tenido oportunidad de ver evaluaciones que se presentan y la verdad es que no. La idea de estos instrumentos es que sean como disuasor de lo que va a ocurrir, que sean generadores de propuestas, que uno vea una posibilidad de una evaluación de impacto ambiental antes, cuando haya posibilidades de localización del emprendimiento en distintos lugares, y la verdad es que no ocurre. Hoy estamos hablando de evaluación estratégica de proyectos o de políticas, o sea, como una cuestión más amplia, pero es un instrumento que debiera ser por parte de las autoridades de aplicación utilizado de otra manera, en mi principio, ¿no? En mi opinión, perdón. Después del sistema de control de las actividades antrópicas, todos los municipios, todas las provincias ejercen sistemas de control, podemos mejorarlos, no mejorarlos, pero existen los sistemas de control. La educación ambiental, que hoy está en mucho auge, porque básicamente, digamos, nosotros tenemos problemas que más allá de encontrar las mejores soluciones tecnológicas o algunas cuestiones, básicamente tenemos que resolver el problema desde la educación. Por ejemplo, si estamos hablando de patrones de consumo, o sea, no vamos a encontrar nada que nos modifique la situación si no cambiamos esas cuestiones, así que es necesario trabajar desde ese punto. Se ha impulsado un proyecto de ley de presupuestos mínimos de educación ambiental con el Ministerio de Educación para ir incluyéndolo en las currículas y va a ir a discusión. El sistema de diagnóstico de información ambiental, hay algunas áreas que tienen mucha información, el Estado debería tener un gran sistema, se está publicando el informe del ambiente ahora mucho más, que ustedes lo pueden encontrar en la página del organismo, pero bueno, hay datos, hay muchas cuestiones estadísticas que hay que resolver y que está muy bien, que estaría muy bueno que podamos seguir con serie de datos, incorporar. Después hay datos que, por ejemplo, en el tema de residuos, hay muchos datos que faltan. En general hay un faltante de datos en todos lados. Esta cuestión de los recursos en manos de las provincias es un tema, la falta de estructura a veces para poder generar estos datos y poder estandarizar estos datos y utilizar los datos en un sistema no es sencillo. Hay un fortalecimiento por parte de las autoridades de aplicación
que es necesario en estos puntos, y sobre todo son cuestiones que requieren políticas sostenidas a largo plazo. Régimen económico de promoción del desarrollo sustentable, son famosos créditos verdes y algunas líneas y cosas que han ido y venido, pero le cuesta mucho a la temática ambiental arrancar. El ordenamiento, algo les conté. Bueno, volvemos al presupuesto mínimo. ¿Qué es este presupuesto mínimo que la Nación va a tener las facultades de dictar? Es una tutela uniforme para todo el territorio en el que va a imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Y después van a aparecer estas leyes de presupuesto mínimo que ustedes van a ir conociendo. ¿Qué es el piso? El piso mínimo el cual las provincias tienen que cumplir. Después podrán dictar normas complementarias más exigentes, pero nunca menos exigentes. Y estamos hablando de presupuesto, que no significa fondos. Presupuesto como estándares mínimos de cumplimiento en todo el país. La Ley General del Ambiente es un presupuesto mínimo de orden público de cumplimiento en todo el país. Cada una de las provincias después sacó leyes de ambiente en su jurisdicción, pero el piso es este, y todo lo que yo voy a pedir. Después van a ver que hay muchas más leyes de presupuestos mínimos. Aquí nos encontramos con las normas de presupuestos mínimos que nosotros tenemos en este momento. Hay muchísimas normas de presupuesto mínimo en discusión en este momento en trámite legislativo. Las primeras normas son todas contemporáneas a la Ley General del Ambiente, la de residuos industriales, que es una ley bastante compleja porque tiene ahí sus problemas con la aplicación de la 24051, que es la de residuos peligrosos, porque esta norma, para no puedo ir en detalle de cada norma, pero para que sepan lo más importante de la complejidad. Esta ley de residuos industriales trata de hacer la mirada del residuo industrial como algo que forma parte del ciclo de la producción y salir del residuo peligroso. Esta ley lo que hacía era derogar la ley de residuos peligrosos y crear otro nuevo sistema. Cuando se hace el decreto reglamentario se veta esa derogación, entonces quedaron las dos coexistiendo y la otra que tenía todo el sistema armado fue la que en general sigue. Y esta ley sigue vigente y hay ideas de reglamentación, hay ideas de modificación, pero bueno, es una ley que le salió compleja la sanción, complejo cómo se estructuró y la implementación después con ese veto fue complicada. Después la de PCB, que es una de las primeras que se puso en marcha con la eliminación de este tipo de residuo. Después la Ley General del Ambiente, la de gestión de aguas, que también es una ley que viene complicada con el tema de gestión de aguas, lo que hace es particularmente establecer el sistema de gestión de cuenca, que nosotros tenemos muchos comités de cuenca en la Argentina para los recursos hídricos compartidos, pero bueno, es una ley que la provincia de Mendoza hizo un reclamo importante de inconstitucionalidad, pero siguió vigente y sigue vigente y estarán trabajando para poder sacar. La ley de información ambiental, esta es la ley de información pública ambiental, por la cual todo ciudadano puede pedir la información pública ambiental que obre en poder del Estado, y es obligación del Estado y las prestadoras de servicios públicos de otorgar la información. Tiene un plazo legal, no requiere el ciudadano preguntar, alegar por qué solicita la información, solamente tiene que pedirla y el Estado tiene la obligación de responderla. Y tiene un plazo para hacerlo y se utiliza mucho y es un buen canal para cuando uno necesita información. Después el Estado tiene una información pública, digamos, como obligación del gobierno democrático, pero esta es específica para cuestiones ambientales y tenía un plazo. Después hay otro trámite distinto, pero esta tiene una regulación específica. Después tenemos la ley de residuos sólidos domiciliarios, que es otra de las leyes de presupuesto mínimo, básicamente de residuos sólidos domiciliarios, en el cual tiene toda una estructura particular, obviamente asociada al tema de los municipios. Después está la ley de bosques, que es particularmente de todo este listado la que sí tiene fondos, o sea, es una ley de presupuestos mínimos que aparece con un fondo presupuestario todos los años, que no es el que debería ser, pero es la que tiene un sustento propio. Después aparecieron las de quemas, la de protección de glaciares, que es otra ley que aprende, digamos, es sobre todo de recurso sectorial, pero aprende algunas cosas de la ley de presupuestos mínimos y mejoran algunas cuestiones desde el punto de vista técnico. Las dos
Una manda a hacer un ordenamiento, pero básicamente hace inventario, y la de glaciares hace un inventario de los glaciares como, digamos, instrumento técnico preliminar para poder hacer el manejo. Muy interesante. Después tenemos creación de manejo del fuego, y la última, y que es muy importante para, digamos, para la industria, es esta ley de presupuestos mínimos de protección y gestión de envases vacíos de fitosanitarios. Este tipo de envases forma parte también de uno de los incluidos en la ley de residuos peligrosos. Podríamos decir como comentario que esta ley está en funcionamiento junto con algunas que he marcado y se está trabajando para que sea mejor, con la complejidad de lo que yo les decía. La ley es de presupuestos mínimos por parte de la nación, las provincias tienen que aceptarla y usarla como presupuesto mínimo, pero después hay que implementarla. Después hay que hacer todo lo necesario para que este sistema se ponga en funcionamiento. Para que ustedes tengan una idea, la de fitosanitarios es mucho más nueva, tiene unos años nada más. La ley de bosque lleva 10 años ya en implementación, con un montón de plata todos los años, y recién va caminando, porque hay que hacer mucho trabajo y mucha articulación, y mucha articulación con la provincia, que es la que está en el territorio. Bueno, hasta acá vamos con las leyes de presupuestos mínimos. Ahora, lo que íbamos a hablar, cuando hablamos todo este cambio de paradigma y cambio que viene evolucionando el derecho ambiental, también tenemos cambios en todo el tema del sistema de producción, ¿no? Y es lo que se está hablando todo el tiempo en este momento, digamos, está como muy, si uno busca en las redes, está muy latente el tema de la economía circular, ¿no? Que es un concepto que busca maximizar la utilización y el valor de los productos, los componentes y las materias primas en todo momento. O sea, entendiendo que esto va a ser un círculo virtuoso y que vamos a salir de esto de extraer, producir, consumir y desechar, ¿no? Fíjense que tiene que ver también con la evolución que tiene el derecho. Las cosas van de la mano, porque cambio mi visión de cómo puedo usar los productos, cómo puedo usar el ambiente, qué va a estar pasando. En el ambiente siempre lo que ocurría es que el costo ambiental siempre estaba externalizado, porque se creía que digamos, el planeta podía captar absolutamente todo, y todo va cambiando. O sea, esa capacidad de recibir del planeta va cambiando, la industria ya no quedó tan alejada, sino que está en contacto con esta, digamos, falta en algunos casos de ordenamiento, entonces hace que los problemas no sean tan sencillos. Entonces, este ciclo virtuoso que estamos tratando de hacer en la producción, la idea de cambiarlo, también no vamos a pasar a un modelo de, opinión personal, y creo que nadie puede hacer algo, que puedas pasar de un sistema de producción lineal a un sistema de producción de economía circular. Requiere tiempo, requiere adaptación, requieren un montón de medidas, y tampoco la economía circular está básicamente más hoy en lo que estamos en el tema de los residuos, ¿no? En el tema de residuos estamos como muy en boga con el tema de la economía circular, pero no significa que vayamos a tener una economía circular porque yo ponga el compost en mi casa. Digamos, la cuestión y la complejidad de la economía circular es muy grande y requiere de muchas cosas, de pautas claras, de normativa, de incentivos fiscales, de un montón de cuestiones que uno tiene que hacer si quiere decir, bueno, tengo una economía circular, que llegamos por todos los puntos. Si no, voy teniendo acciones aisladas que van a contribuir claramente a otro tipo de manejo, pero no voy a hablar de un circuito absolutamente virtuoso y cerrado, ¿no? Eso es lo que la idea es que es un camino complejo y que hay que empezar a transitar y a ir con pautas claras. La idea es que nosotros eliminemos residuos en origen y contaminación, que mantengamos los productos y los materiales en uso, que regeneremos sistemas naturales, y en eso van a entrar a jugar un montón de variables. O sea, desde la producción y desde la industria, lo que voy a tratar de hacer es, digamos, utilizar la mayor cantidad de veces los insumos, tratar de tener la mayor eficiencia energética posible, digamos, estas pautas de producción más limpia que en algún momento hablamos, es una gama de acciones que debemos tratar de coordinar para poder ir caminando hacia eso. Y teniendo en cuenta que vivimos en la Argentina, con las características que tiene la Argentina, con la organización política que tiene la Argentina, con la realidad económica que tiene la Argentina,
que eso va a complicar mucho más las cuestiones. Desde el punto de vista institucional, nosotros podemos observar que, digamos, por lo menos en la institucionalidad del Estado aparece la preocupación por la economía circular, aparece una mesa de trabajo por economía circular, aparece más claramente si en las cuestiones vinculadas a cambio climático y a emisiones, aparece en una de las cuestiones vinculadas al plan de cambio climático y la industria, y el tema de los residuos, lo podemos encontrar, digamos, como una línea de trabajo, pero bueno, es una línea de trabajo que debe complementarse con un montón de cuestiones, y podríamos tratar de aplicar esta economía circular a un montón de otras ramas. Podríamos tratar de aplicar la economía circular a la agroindustria, podríamos ir tratando, además de los residuos, ¿no? Donde claramente por ahí aparece la cuestión, y hoy por ahí está como más, pero hay acciones para ir llevándola adelante en todas las líneas. La cuestión es cómo vamos a ir transitando ese camino. Después nosotros encontramos acá, por último, lo que va a cerrar todo el sistema de cuestiones normativas, que es el desarrollo, digamos, más nuevo, y de lo que van a ver que todas las políticas argentinas van a recurrir a eso, y en general en todas las cosas, que es darle, digamos, meterlo dentro de los famosos Objetivos de Desarrollo Sustentable, donde hay 17 objetivos, 169 metas, y en las cuales básicamente estos temas y la economía circular va a formar parte, ¿no? de uno, del objetivo 12, no está expresamente el término contemplado en los ODS, pero bueno, de las cuestiones y de las metas que nosotros nos proponemos, claramente la economía circular podría servir para llegar a esas metas o esos compromisos que la Argentina ha asumido. Hasta acá es lo que yo le había preparado. Si ustedes quieren hacerme preguntas, ahondar más en cada uno de los temas, es abrir un abanico de un montón de posibilidades. Calculo que fitosanitarios debe tener su interés, pero son todas leyes que abren cada una un sistema diferente, digamos que requiere mayor profundidad, y esto era como una idea del pantallazo de por qué nos interesan tanto las cuestiones ambientales y por qué está tan de moda y dónde está anclado en la cuestión de la normativa. La Argentina tiene mucha normativa, tiene un montón de leyes, le faltarían algunas, si ustedes quieren decir, bueno, terminemos economía circular, envases, digamos, es un tema bastante complejo si no tenés un tratamiento, pero digamos, la verdad es que hay una serie de andamiaje ya normativo como para poder hacer una gestión distinta. Obviamente se pueden ir regulando más cuestiones, algunas leyes han pasado 20 años, pero hay a una base como para poder ir trabajando las cuestiones que tenemos que seguir adelante para hacer, digamos, un desarrollo sostenible mejor en todos los ámbitos, en lo social, en lo económico y en lo ambiental. O sea, en las tres formas equilibradas, que también lo dice la Ley General del Ambiente. Si tienen alguna pregunta, acá quedo a disposición para lo que quieran consultar. A ver si puedo ayudar, ¿no? Gracias, Mariana, muy linda presentación. Como dice Mariana, ¿hay algunas preguntas? Por favor, abran el micrófono y lo pueden hacer directamente. Para tomar agua. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Fernández Protomastro, soy docente de residuos de la UNSAM. Ajá. ¿Qué opinas de ahí? Yo ya estuve leyendo el proyecto de ley de presupuestos mínimos de economía circular. ¿Eso aportaría algo? ¿O para vos se debería avanzar en ley de envases, ley de desechos orgánicos o compostaje, ley de RAE, que hemos trabajado por más de 15 años sin éxito, ley de vehículos fuera de uso, ley de residuos de construcción y demolición? O sea, ¿sería bueno una ley de presupuestos mínimos macro o avanzar en envases, RAE, luminarias, orgánicos y demás? Mira, estos son opiniones personales, ¿no? La Argentina es algo bastante complicado, ¿no? Bastante complejo. Yo conozco mucho el de bosques que tiene ordenamientos sectoriales y nos vivimos quejando de que le falta el macro, ¿no? O sea, al revés. La verdad es que
la temática de la economía circular es tan compleja que si no avanzás en pasos firmes con otras cosas, digamos, no puedo hacer futurología, ¿no? Pero a mí me parece que, hasta esto lo hablaba hoy con varios, hasta desde el punto de vista particular, ¿no? Digamos, una ley de envases podría sumar mucho a esta cuestión donde básicamente nosotros tenemos materiales de construcción. O sea, podríamos avanzar teniendo en cuenta lo que implica para una gestión de residuos el tema de la cosa. Si voy a hacer una ley de economía circular para ponerlo lindo de que estamos en la onda de que el mundo va hacia la economía circular y no lo vamos a aplicar en concreto, me parece como un poco más de lo mismo. Si vos me decís, si tengo algo contundente, que una de neumático fuera de uso, de un par de leyes con puntos importantes, ya los puedo sacar y decir esta va a ser la línea, creo que sería más contundente. Que a mí este tema de, no sé si tuvieron oportunidad de ver el de los durmientes, el decreto de los durmientes ahora, de nuevo. La verdad es que es una mera, o sea, entiendo que estamos haciendo, se declara de interés, pero no hay algo sustancioso respecto de lo que va a pasar después. O sea, la cuestión es que sí, podemos ordenar. Yo te diría, saquemos la ley de economía circular, pero saquemos las otras, porque la de envases es la que está trabando mucha de la cuestión de la gestión de residuos, ¿no? La economía, esta responsabilidad extendida al productor para que incorpore dentro del diseño del producto ya qué vamos a hacer después con ese producto. Me parece que hay puntos que están mucho más complicados que sacar una sola ley de economía circular, ¿no? Digamos, en la realidad. Porque además, digamos, yo conozco la gestión desde adentro también. O sea, uno tiene que preguntarse por qué estas leyes después no salen, ¿no? ¿Por qué no sale la de envase? ¿Quiénes son los actores relevantes que traban esa cuestión? Digamos, si me lo está trabando en esas cuestiones, ¿cómo voy a hacer después para que la economía circular me funcione si uno de esos puntos es el engranaje? Digamos, no puedo implementar una economía circular sin una ley de envases. No sé, digamos, compartimos la visión, o sea, porque es muy complejo. Sí, yo particularmente estoy trabajando, armamos una aplicación incluso que se llama Mi Envase para el tema de envases agroquímicos, y estamos manejando al menos 4 CAT, Centro de Almacenamiento Transitorio, o sea, tenemos con Ecoabasto el gerenciamiento de Bransen. Ahora estos días empezamos 3 arroyos, esto es real, es de ahora, en tiempo real está corriendo, el de Deró y el de Olavarría. Obviamente de los 20 millones de envases Campo Limpio estaba reciclando menos de 500.000, pero ¿qué pasó con la ley y qué es lo bueno de este tipo de leyes? O sea, la Pampa le hizo una multa, le prohibió vender envases hasta que no instalen los CAT, los Centros de Almacenamiento Transitorio, y a partir de ahí cambió. OPDS está generando, inició o tiene en carpeta una multa también muy importante para la provincia de Buenos Aires, pero bueno, a veces uno cuando tiene que plantearse las normativas de este tipo, yo 15 años trabajé con el tema de residuos electrónicos, ¿no? Y no sale porque cualquiera puede tirar la computadora, el celular, el lavarropa, la heladera, o dejarlo en la vereda, y el sistema sigue andando. En este caso, obviamente, como son identificables, Bayer, Syngenta, DuPont, YPF, Agro y demás, es más fácil porque está muy acotado ese mercado, y aún así cuesta mucho esfuerzo instalar una responsabilidad extendida al productor y sistemas integrados de gestión. Pero yo creo que la ley de envases de fitosanitarios es, más allá de los otros proyectos, el caballo de batalla que hay que ganar. Si esa funciona, la ley de envases genéricos tiene que andar con una complejidad mucho mayor, que ya el universo de productores de esos envases va a ser muchísimo más grande que los 100 registrantes que tiene el país en fitosanitarios, ¿no? Es que en realidad, la verdad es que esto también, mira, o sea, eso también va evolucionando. Desde las primeras leyes de presupuestos mínimos hasta esta, digamos, ya la provincia por lo menos entendió el concepto, o en todos lados, que el presupuesto mínimo es
hay que cumplirlo, o sea, no podemos discutir más. O sea, ahora están como los fitosanitarios, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Porque una cosa es lo que dice, y otra cosa es después poder llevarlo a territorio. Pero igual lo sostenido hace que igual hay que trabajar en la conciencia. Ustedes tendrán que, en la fitosanitaria, trabajar también con el productor, que no tenía ni idea, que estaba pilonando en el campo esos envases, y lo que podría ocurrir. O Sí, lo sea, tiraba, lo quemaba, algunos conos lo siempre bien tiraba, lavados, lo pero quemaba, qué sé yo. Pero bueno. lo único que yo observo de esa ley que hay que ver cuando se extienda a envases y a otros sistemas de responsabilidad extendida del productor, es que le da al registrante el manejo del sistema integrado de gestión. Es decir, Campo Limpio es Bayer, que es Monsanto, que es Syngenta, que es DuPont. Es decir, la norma dice, el sistema de gestión lo maneja quien pone en el mercado el producto. Yo en residuos electrónicos no le daría a HP, Dell, Lenovo, Energizer la gestión. O a Energizer no le encantaría registrar o recuperar ninguna pila. Entonces en esto es un aprendizaje. Obviamente ellos económicamente son los que financian o los que obtienen un beneficio económico de usar el envase y que debe ser reciclado. Pero darle a ellos la exclusividad del sistema de gestión, no sé, me parece algo que a mí me hace ruido a futuro. Lo que pasa es que ahí entramos en cuáles son las soluciones y qué podemos hacer nosotros en algunas cuestiones, ¿no? O sea, porque eso ha sido seguramente una negociación y hay que ver cómo va funcionando. Pero eso, mira, yo soy de Necochea, conozco el caso de Tres Arroyos y digamos la producción. Esto era impensado hace unos años atrás, era impensado. O sea, hoy están planteándose un productor agropecuario, ¿qué hacemos con el silo bolsa? Y estamos pensando si lo ponemos adentro de una cadena productiva para hacer asfalto junto, no sé, en Mar del Plata con las bolsas de pescado y otras cosas más para plazas. O sea, antes era, lo tiro acá y no me importa. Yo vivo en el cinturón hortícola de La Plata y yo tengo una casa donde en el terreno apilonaban y quemaban. O sea, esta conciencia, digamos, es un paso. O sea, el Estado tiene mayor responsabilidad en viabilizar, en ir a buen puerto, en ordenar, pero digamos, por eso digo, la educación ambiental y la participación ciudadana a veces es como incómoda, o sea, resulta incómoda porque tampoco sabemos los mecanismos de cómo llevarlo, pero digo, para la industria o para que el que desarrolla actividades, también es importante, porque termina siendo también a veces un apoyo en estas cuestiones. O sea, y básicamente nosotros ellos podrán quedarse con el sistema de gestión, podemos tener una ley de envases, podemos hacer que el productor sea más responsable en su diseño, pero claramente las pautas de consumo que nosotros tenemos, no resiste esto a 200 años que todos sigamos haciendo así. Hay algún momento que la pauta o la pauta de consumo de las personas debería cambiar. O sea, la obsolescencia programada ya en los aparatos, o sea, es realmente una locura. O sea, yo tengo hijos menores y les enseñan a poner la plantita en el colegio y después viven tirando cosas o comprando cosas que las cosas, o sea, tirás una bolsa de cosas, o sea, en el sistema también hay como un mensaje medio perverso que tenemos que atacar, porque si no las cosas no van a cambiar, porque no, es inviable, o sea, tenemos que hacer algo. Los proyectos de ley, en general, a veces hay que ver como, igual no hay, todas las leyes son perfectibles. Esto nosotros lo hemos aprendido, todas son perfectibles. No hay mejor cosa que tener el marco normativo. Mal, bien, con algunos errores, lo mejor es tenerlo, porque hasta desde el punto de vista de la administración y de la política, no es lo mismo tener un programa para determinadas cosas que tener una ley de presupuesto mínimo. Después podés cambiarla, podés modificar, en la práctica la podés ir mejorando con la reglamentación, hasta la podrías cambiar, pero ya te sienta la base de que por lo menos vos ya tenés implementada una línea de una política para seguir por ahí. Si no, la Argentina, en mi experiencia, es muy permeable a los cambios, entonces es muy fácil deshacer lo que construiste. Cuando vos ya tenés una ley de presupuestos mínimos y las cuestiones en materia ambiental, por el tema de esta conciencia ambiental, es mucho más difícil retrotraerse.
Digamos, podemos discutir si el que gerencia los envases sea ese, pero digamos, ya no vamos a discutir más que no podemos hacer una disposición como se nos antoja de envases fitosanitarios. O sea, eso ya no va a estar en discusión. Me parece a mí, digamos. Creo que ya evolucionamos bastante. Y en materia ambiental hay otro principio que es la no regresión de los compromisos asumidos. Esto es en el orden internacional. O sea, y se puede, ya se empieza a expresar. O sea, bueno, hasta acá vamos, la idea es que no vamos a ir para atrás, ¿no? O sea, hasta acá es como que vamos llegando. Pero bueno, hay Bueno, mucho para muy discutir. lindo, Mariana. Hay otra consulta que te quiere hacer Rolando García Valverde. Sí. ¿Liberás el micrófono? Ahí está, listo, Rolando. Gracias, Mario. Gracias, Mariana. Y un gusto, la verdad que muy, muy buena la presentación. Felicitaciones. Yo te iba a hacer otra pregunta sobre que ahora te la hago sobre el acuerdo de Escazú. Igual me gustaría brevemente hacer, pero no es para debatir, sino una visión con respecto a la ley de envases. Claramente es necesaria una ley de envases, pero claramente es necesaria una ley de envases coaccionada con una ley de política en economía circular, porque cualquier sistema de recolección de un residuo sin la valorización no sirve. O sea, y esto es un poco lo que la ley de economía circular podría dar, pero es un comentario nada más. Me voy a la ley de Escazú. La pregunta es, por lo que entiendo, vos mostraste la pirámide de orden jurídico. ¿La ley de Escazú estaría en el primer peldaño, en el segundo peldaño? No, estaría en el segundo peldaño, porque el primero es la Constitución Nacional. El tema es que lo que cambió con Escazú, que esto es, se pidió en el trámite parlamentario que sea tratado como una convención de derechos humanos. Entonces, esto por el tema ambiental. Lo que hace es que Argentina suscribe a través de su Cancillería documentos, digamos, compromisos internacionales, a través del canciller que representa al Ejecutivo o firma al Ejecutivo. Después, en nuestro sistema, para que forme parte del ordenamiento jurídico, pasa por el Congreso. O sea, sin el Congreso, sin ser ley. Vieron que a veces dicen, firmó el convenio el de Mercosur y Unión Europea, que supuestamente se había firmado, eso nunca entró en tratamiento legislativo. O sea, el proceso es que se convierte en ley de la nación cuando cuando el poder legislativo lo firma. En el caso de Escazú, al ponerse la norma que es de derechos humanos, lo que hace es que si la Argentina quisiera denunciar ese convenio, tiene una mayoría tiene una mayoría mucho más fuerte, no recuerdo si es 2/3, que la simple mayoría. O sea, el tema del derecho humano, que son los otros, el Pacto de San José de Costa Rica, los derechos de eliminación, de tortura y todo eso, le generó, esto es nuevo en este convenio, los otros no tienen esto, esto fue, digamos, una movida ya para la idea de que no volvamos hacia atrás. Respecto de la economía circular y lo de los envases, sí, yo lo comparto, a mí me preocupan en algunas cosas en la Argentina, que sí lo había visto, por ejemplo, podríamos tener también una obligación de incluir más en el reciclaje, en la conformación de un nuevo producto, determinadas cosas. Me parece que la Argentina, estos son estándares de la Unión Europea, que son divinos, pero la Argentina tiene un 50% de la economía en negro. Digamos, me preocupan estos datos de... o sea, la realidad argentina, yo le digo de trabajar la gestión, la realidad es tan compleja. La verdad es que es tan compleja que a veces, esto es cuando digo las legislaciones, y la verdad es que después, pero nunca nada es mejor que si salen el paquete de ambos proyectos. Después discutiremos cómo se llevan adelante, quién es la autoridad de aplicación, pero la realidad argentina, digamos, a veces damos por sentado, a mí cuando veo todo esto de economía circular y un montón de iniciativas bárbaras que me parecen fundamentales y me parecen hermosas, digo, ¿y cómo las llevamos adelante con estos problemas? Porque la verdad es que, digo, si uno es una pyme, tiene determinados compromisos y si quiero poner que todo sea reciclador para cooperativas, ¿cómo hago para competir con esas cosas? O sea, es compleja la realidad argentina. Y somos un país en desarrollo con otras realidades. ¿Qué va a ser? Esperemos que estemos mucho mejor. Normativamente, desde el punto de vista de la legislación ambiental, la verdad, yo la otra vez, este año, no, el anterior, antes de la pandemia, fui a un curso en la Universidad de Buenos Aires, donde
otros países de Latinoamérica decían qué buen estándar normativo teníamos nosotros con nuestras leyes. Y la verdad es que está bueno, está muy bien, ahora hay que llevarlo a la práctica y tratar de hacer realizable. Bienvenidas sean estas iniciativas, pero bueno, lo que yo decía es que sean cosas que sean practicables. Nosotros tenemos un montón de leyes con compromisos de determinados años, que pasaron los años y no hemos cumplido las metas puestas. Pero bueno, creo que va a ser un buen año para discusión de estos temas. O sea, la agenda ambiental ha venido para instalarse. O sea, más bien, o sea, creo que no hay discusión. Y no solo lo ambiental, más allá del cuidado del ambiente, la eficiencia energética para la industria, la posibilidad de hacer producción limpia, de estar mejor posicionada. O sea, no que sea como, la idea, yo creo que el Estado tiene que lograr que no sea una traba, sino que sea un incentivo para que podamos hacer las cosas mejor, generar más trabajo, producir mejor, ser más eficientes. Pero bueno, ojalá. No, totalmente. Y te vuelvo, perdón, porque yo en realidad voy para el lado de Escazú. Vos nombraste una serie de principios que según los que no acuerdan o los países que no están aprobando el acuerdo, están cuestionando algunos de esos principios. Seguro que lo tenés, que lo sabes muy bien. ¿Cuáles serían los principios que no estaría, desde el punto de vista de los detractores, acordando con la realidad económica de un país que están dentro del acuerdo de Escazú? No, el de Escazú no es global, digamos, es un acuerdo nada más que regional. En realidad lo que requiere, esto es una discusión, pero esto es más allá de lo regional y de todo eso, es una discusión hasta el punto de vista de la información pública por parte del mismo Estado, ¿eh? O sea, requiere toda una organización para poder dar cumplimiento a esto. Y a veces, o sea, uno tiene, el acuerdo va a permitir la posibilidad de, que ya tenemos, ¿no? De pedir, solicitar la información pública y todo eso. Pero vos del otro lado, o sea, a veces los países firman compromisos, esto me lo ha dicho a mí discutiendo con algunas provincias, dice, ustedes firman lo de la información pública y yo tengo una persona trabajando para hacer absolutamente todos los trámites y estoy firmando un compromiso que esa señora se tiene que poner, o sea, a veces se implementan políticas y bueno, si no vienen respaldado de recursos o de cosas así, después yo lo firmo, yo me comprometo y después no tengo los medios para cumplirlo. Y eso hace que después salga y me reclamen internacionalmente mi cumplimiento. Ahí es la cuestión. O sea, son cuestiones delicadas. Esto, miren, nosotros con la información pública, las provincias te han dicho eso. Yo trabajo respondiendo a pedidos de información pública y a veces tengo hasta discusiones con la autoridad que tengo arriba, me dice, ¿trabajamos para responder esto? Claro, la verdad es que a veces sí. Lo que tiene que pasar es que tenga mejores sistemas de datos, sistemas de información, que vos pongas toda la información a disposición. O sea, eso también obliga a que blanqueemos información. Porque vos, si vos pones en todas las plataformas a disposición del público, a disposición de los usuarios, de las industrias, de todo el mundo la información, te llega menos pedido. Requiere un sistema. Y la verdad es que nosotros tenemos un problema de recursos. Más allá de todas, para poner todas esas cosas en movimiento, necesitamos fondos, plata. O sea, ahí no queremos un Estado presente, pero bueno, le cargamos todas estas cuestiones que las tenemos que resolver de alguna manera. Ahí es el límite, más allá de los principios, es un tema práctico respecto de cómo ponemos en funcionamiento esto. Ni hablar que la suscripción, ustedes saben, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muchos tienen la posibilidad de que vos demandes al Estado. El Estado argentino ha sido demandado y responsable por algunas cuestiones frente a organismos internacionales por no cumplir. Y este marco hace que vos tengas posibilidades después de demanda. Entonces, razonablemente tenés que tener los mecanismos para responder. De ahí vienen las cuestiones, bueno, ni hablar que desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista del derecho, hay una corriente que dice que no se puede aceptar estos tratados que invaden la jurisdicción de... Pero ya eso es bastante como, ya es más de los años 70, 80, de si eran normas o no, si los tratados. Hoy el mundo está totalmente integrado. La verdad es que hoy ya no se puede discutir tanto esas cuestiones, y menos vinculadas a derechos humanos, como parecen ahora.
Bueno, Gracias, Mariana, muy clara. Igual entró en vigencia Escazú la semana pasada, o esta semana. Así que veremos cómo, ya ratificó Make, veremos cómo funciona. Nos iremos dando cuenta sobre la marcha. bueno, muchas gracias. Ahí Andrés Alfonso tiene 2 consultas. ¿Podés abrir el micrófono, Andrés? Voy a tomar agua, perdón. Sí, sí, sí. Parece que Andrés... A ver. Bueno, parece que Andrés no está. Bueno, Mariana, ha sido un gusto tenerte como oradora. Igualmente. Mucha gente de la UNSAM, que está, ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. algunos de la UNSAM que ya conocía. Así Muy que, bien. bueno, para mí también. Espero que haya aportado un granito de arena en la Sí, cuestión. muy linda charla. Y lo que necesiten, un gusto poder Bueno, colaborar con cualquiera. bueno, que tengas un excelente fin de semana para todos y nos estamos viendo en la próxima Igualmente, reunión. cuídense también porque la pandemia no pasó. Sí. Aunque estemos todos como muy distendidos así, llegando el verano, pero bueno. Sí, sí. Bueno, Buen fin de semana para todos. Gracias por el tiempo. Saludos a los que conozco y nos estamos viendo. hasta luego, hasta luego. Chao, hasta luego.